Hoy quisiera empezar una serie acerca de la doctrina de Dios. Los que hablamos de teología y estudiamos teología, sabemos que la palabra teología significa estudio de Dios. Hay algo que se llama la teología sistemática, que lo que hace es estudiar las diferentes doctrinas acerca de los diferentes temas principales que hay en la Biblia. Entonces, por ejemplo, usted puede hablar de doctrina de Dios, doctrina de la palabra, doctrina del Espíritu Santo, doctrina de Cristo, doctrina de la iglesia, doctrina de la salvación, doctrina de los últimos. En todo caso, hay muchas áreas, ¿verdad?, que podemos estudiar en forma temática la doctrina que nos enseña la Biblia. Yo creo que la doctrina es importante. Cada cierto tiempo hay que repasar doctrina, aunque la mayoría conocemos doctrina, siempre hay gente nueva, siempre hay dudas y siempre es bueno repasar lo básico, ¿verdad? Por algo muchas veces hacemos el discipulado y lo hemos hecho a veces hasta con personas que lo han tomado más de una vez y es en parte porque la gente necesita siempre estar repasando la palabra, ¿verdad? La doctrina es esencial. Entonces quiero empezar hoy una serie sobre la doctrina de Dios. Y quiero empezar con este tema sobre el conocimiento de Dios. ¿Ok? Muchos de los libros de doctrina de Dios inician precisamente con ese tema. Por ejemplo, el reformador Juan Calvino empezaba sus famosos libros de institución de la religión cristiana, que tal vez fueron los primeros libros que intentaron sistematizar la doctrina cristiana, que fue despuesito de la Reforma. Los primeros libros de doctrina cristiana escrita desde el lado protestante, o sea, desde el lado evangélico, no católico. Entonces fue quizás el primero y desde ahí él empieza hablando sobre acerca del conocimiento de Dios como punto de partida. Ok, lo primero que vamos a decir, vamos a ver, es que muchos piensan así. Si Dios existe, debería poder decírnoslo y mostrarnos que existe. Pero ese no es el asunto. De hecho, ya se nos ha mostrado, se nos ha revelado. Entonces, el problema no es que Dios se nos haya mostrado, no, porque efectivamente Dios no lo ha dicho y no lo ha mostrado. Nuestro problema es que no queremos reconocer a Dios. De hecho, Dios ya vino a la tierra una vez, como un bebé. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hicieron los seres humanos cuando vino Dios a la tierra? Bueno, nos burlamos de él, lo atacamos. Estoy hablando en conjunto, como seres humanos, ¿verdad? Como parte de la humanidad. Eso fue lo que hizo la humanidad. Inclusive lo mató. Es interesante que los gentiles y los judíos en pocas cosas se han puesto de acuerdo, pero cuando vino Dios en forma humana, sí se pusieron de acuerdo en una cosa, y fue en matar al Dios verdadero cuando vino y habitó entre nosotros. Para eso sí se pusieron de acuerdo. Entonces, el problema no es que Dios se nos revele hoy y nos hable hoy, porque Dios nos habla hoy y se nos ha revelado hoy a través de las Escrituras y a través de Jesús y a través de muchas formas. El problema es que los seres humanos no reconocen a Dios como Dios. En el fondo, en el mundo solo hay dos religiones. Sí, escúchelo así. En el fondo solo hay dos religiones. Los que por fe siguen a Jesús
y que por fe rechazan a Jesús. O sea, hay dos tipos. ¿Usted cree en Dios verdadero o no cree en el Dios verdadero? Ambas religiones se basan en la fe. Uno en la fe verdadera y otro en la fe falsa. Entonces, de eso vamos a estar hablando, ¿verdad? Eh, con estos estudios, ¿verdad? Usted va a tener evidencias, ¿verdad? Y va a conocer más al Dios verdadero. Si usted es creyente, va a fortalecer el conocimiento de Dios. Pero ¿qué va a hacer un incrédulo si escuchara estos estudios? Va, o una o dos, y voy a cambiar de diapositiva, una o dos, o va a rechazar a Dios y lo va a seguir rechazando, o el Espíritu Santo hará su obra y por fe esa persona dejará de ser inconverso y creerá en el Dios verdadero. Hablemos ahora un poco acerca de la autorrevelación de Dios. Primero hablemos de la palabra revelación, que es revelar, quitar un velo, o sea, que lo que estaba oculto se muestra. Entonces, eso es el concepto de revelar, con V, ¿verdad? Dios se ha revelado a sí mismo, o sea, Él está mostrando cosas que si Él no nos las mostrara no podríamos conocer. De hecho, Dios se revela de muchas maneras. Se revela a través de su creación, dice el texto ahí, le voy a pedir a Andrés que me lo lea. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, o sea, Dios te muestra a través de su creación. Decía el famoso himno cristiano que a todos nos encanta: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Sí, la creación nos habla de Dios, o sea, nadie puede decir que no puede ver a Dios en la creación. Un diseñador tuvo que haber creado eso y eso nos muestra un poco de cómo es Dios. Y eso se le llama usualmente la revelación general de Dios al hombre. Ahora vamos a verlo un poquito más. Pero también Dios habla de una revelación especial y es que Él se le revela a través de la palabra, se revela a través de Jesucristo. Por otra parte, vamos a estar viendo que el conocimiento de Dios requiere mediación, se requiere de un medio. ¿Por qué? Porque nadie puede ver cara a cara a Dios y vivir. Después de la caída, es cierto, Dios habló muchas veces a muchos, pero que puedan ver cara a cara a Dios, no, porque ya están en pecado. Antes de la caída, claro que Adán y Eva podían ver a Dios, porque Dios los había hecho perfectos. Después de la caída dejaron de ser perfectos. Ya después Dios se mostraba en sueños, en visiones, por medio de personas. Y en la historia bíblica vemos cómo Dios se revela de muchísimas maneras, ¿verdad? Por medio de ángeles, teofanías, que son apariciones visibles de Dios. Por ejemplo, la historia en Génesis 18, ahorita no lo vamos a leer, pero básicamente ahí es tal vez una de las más claras apariciones visibles de Dios. Profetas, bueno, y la mayor de todas las formas en que Dios se reveló al hombre fue por medio de Jesucristo y esto vamos a leerlo en las Escrituras. Y lo vamos a leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, eso está en Hebreos 1, del 1 al 2. Y más lo que dice, sí, Dios nos ha hablado muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres por los profetas. Bueno, también lo hizo por otras formas que ya he mencionado, muchas
veces sueños, muchas veces ángeles, visiones, etcétera. Pero en estos últimos días nos habló por medio de su Hijo. Y la muestra de que el Hijo vino está ahora aquí. De hecho, recuerden lo que hemos hablado, de que Dios se revela a todos los seres humanos. Pero hay cosas que no pudiéramos conocer a menos de que Él no lo hubiera mostrado tan claramente como cuando vino Jesús. Por supuesto, al ver los cielos, el firmamento, todo lo bonito que Dios ha creado, podemos saber que hay un Dios creador, que hay un Dios bueno, que hizo todas las cosas buenas. Pero si no hubiera venido Jesús, no hubiéramos conocido realmente la salvación y que por medio de Jesús iba a venir la perfecta salvación. Entonces, la mayor de todas las formas de revelación fue cuando Dios vino a la tierra en la persona de Jesús. Y me gustaría que leáramos ese texto, Andrés. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:23. Emanuel, Dios con nosotros. O sea, Dios mismo consideró usar como medio hacerse uno de nosotros y habitar con nosotros para ser el Emanuel y estar con nosotros. Ahora que acaba de pasar el tiempo de Navidad, pues claro, nos acordamos de esto. Y ese es el significado de Emanuel, ¿verdad? Que Dios vino a estar entre nosotros y como uno de nosotros, vivir como nosotros para morir como si fuéramos nosotros, pero sin pecado, ¿verdad? Ahora hablemos de la revelación de Dios en las Escrituras, ¿verdad? Dios se nos revela especialmente en las Escrituras. A esto le llamamos la revelación especial de Dios, la que hizo por medio de las Escrituras, la que hizo por medio de Jesucristo. Y desde el primer texto, en Génesis 1:1, si quieres me lo lees. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde ese texto él se identifica a sí mismo como Dios. Y esto es importante. La Biblia no es la palabra humana sobre Dios. Es Dios sobre sí mismo y sobre nosotros. ¿Ok? Hay gente que cree que Génesis, bueno, y otras partes de la escritura son palabras humanas sobre Dios. No, es la palabra de Dios sobre sí mismo. Toda la Biblia es la palabra de Dios sobre sí mismo y sobre nosotros. Aquel que sigue a Jesús, aquel que es creyente, va a aceptar eso por fe. Y la fe no viene de sí mismo, porque la fe es una obra sobrenatural producida por el Espíritu Santo. O sea, Él es el que produce la fe en nosotros. ¿Ok? O sea, es algo que todos podemos creer, desde un creyente de pocos años hasta un creyente de muchos años. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que convence y que nos muestra esa fe y que nos da esa fe. Entonces, sí, vamos a ese punto, que la revelación se cree por fe. O sea, la revelación se cree por fe. Dado que el conocimiento de Dios viene del mismo, Él nos los dio para que lo conociéramos. O sea, el conocimiento de Dios se trata sobre Él y proviene de Él. Así que es lógico que Dios nos lo haya dado para que los conozcamos a Él verdaderamente. Y si creemos en Dios, vamos a obedecer a Dios. En el jardín del Edén, Dios no le pidió algo
imposible, ¿verdad? Adán y Eva, ¿verdad? Simplemente les pidió que hicieran algo y eso requería fe. O sea, la obediencia requiere fe. O sea, sin fe no podemos ser obedientes porque no creemos que sea verdadero lo que lo que Dios nos está enseñando, lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, sí, es parte de la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Dice el texto así. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, del 12 al 13. Los que creen, o sea, los que tienen fe, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es interesante que muchas veces la gente cree que tiene que ver para creer. Y no, realmente la Biblia lo que nos muestra es que debemos creer y vamos a ver lo que Dios va a hacer con nosotros y lo que Dios tiene para nosotros. Pero ese es el orden, no es ver para creer, es creer para ver. Es igual con lo que tiene que ver con decisiones. Muchas veces decimos que es que el hombre decidió creer. Yo creo que es al revés. Cuando el hombre cree, decide seguir a Dios. Pero primero estaba la fe. Siempre va a estar primero la fe y la fe la produce el Espíritu Santo. Por otra parte, hablemos de la revelación general de Dios. Ya habíamos hablado de eso, que es la revelación que Dios hace en forma general a todos los seres humanos. Por eso se les llama revelación general. Y es que el hombre que no tiene fe salvadora también tiene conocimiento de Dios. Y vamos a leer eso en Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Dice Romanos que podemos conocer a Dios claramente por la creación. O sea, no hay excusa. Claro que sabíamos que hay un Dios. Y vamos a ver todavía aún más profundo, nos habla Romanos. Romanos nos dice que la ley de Dios ha sido grabada en todos los seres humanos, en los corazones de los seres humanos. Y eso lo vamos a ver en Romanos 2:14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Romanos 2, 14 al 15. O sea, todos en su corazón saben que hay un Dios. Aún el más ateo, él sabe en su corazón porque así lo dice la palabra. Él sabe en su corazón que sí hay un Dios. Lo va a negar, quiere rechazarlo, pero en su conciencia y en su corazón él sabe que hay un Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aún los incrédulos no tienen conocimiento de Dios. Este conocimiento está distorsionado hasta el punto que, como lo dice Romanos 3:11 y 18, No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos. aunque muchos saben que ahí hay un Dios, viven como si no hubiera un Dios. Es lo que llamamos muchas veces un ateísmo práctico. Vivo como si no hubiera Dios, no tengo temor de Dios. Y es lo que nos muestra. Así estaban los seres humanos según Romanos, ¿verdad? Por eso fue que luego ocupamos al Salvador. Ahora, muchas veces la distorsión se observa claramente en el liberalismo cristiano. Hay algo que tenemos que tener claro.
Nosotros somos creyentes, nos llaman conservadores. Yo creo que sencillamente somos cristianos que creemos la verdad tal y como viene en la escritura, pero hay muchos que se dicen cristianos y creen cosas que no son bíblicas. En el fondo no creen en la palabra de Dios y esto los llamamos los liberales. Y sí, hermano, eso no solamente está en otros países, porque a veces creemos que este tipo de iglesias están solo en otros países. Usted se va a topar en algún momento y es bueno que sepa que sí existen este tipo de cristianos entre comillas, ¿verdad? Porque y lo digo entre comillas porque ellos se hacen llamar cristianos, pero lo que creen y lo que afirman deja mucho. Bueno, y lo que viven deja mucho que decir. Entonces, por ejemplo, perdón, por ejemplo, usted puede escuchar frases como esta. Dios creó a los homosexuales tal y como son, y ellos viven como Dios los ha creado. O sea, este Dios, y lo pongo entre comillas, aunque en la frase no lo puse entre comillas, pero sabemos que ese debería estar en minúscula, ¿verdad? Eh, pero es lo que ellos creen, ¿verdad? Por eso lo quise poner así. Este Dios es capaz, ¿verdad? Este Dios que ellos creen es capaz de crear homosexuales y aprobar sus acciones. Es diferente al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia crea a los seres humanos, quienes a través del pecado se convierten en pecadores y practican la homosexualidad. O sea, Dios no es el creador del pecado ni el del origen del pecado. O sea, Dios no crea ni pecadores ni homosexuales. Dios nos hizo santos. Fue el hombre, por su propia naturaleza, que decidió ser rebelde, ¿verdad? De nuestros padres Adán y Eva. Entonces, sí, vemos cómo ha calado inclusive esa distorsión de la revelación de Dios, que hay gente que ha llegado a creer en esto, que se hacen llamar a sí mismos cristianos, pero son capaces de creer este tipo de cosas. Entonces no se extraña, hermano, si usted alguna vez se topa, no sé, algunos que van para la universidad, no es extraño este tipo de pensamiento en lugares así. Para ya ir cerrando, primero, hablemos que las escrituras nos desafían a conocer al Dios verdadero. O sea, todo lo que enseña la Biblia nos llama a conocer a Dios, a conocer al Dios verdadero. Ya, nos desafía a conocer a Dios. La fe del creyente, que es diligente, aquel que cree diligentemente en Dios va a ser fortalecido. En cambio, el incrédulo será convencido por el Espíritu Santo al leer la Escritura o se va a volver muy rebelde. Hay mucha gente que llega a las Escrituras y en vez de conocer a Dios, la ven como un libro más y empiezan a buscar, ve, todo esto está malo en la Biblia. Ve, encontré otro error en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Volverse más rebeldes. Nuestro propósito, bueno, y nuestra esperanza, nuestra oración, es que al estudiar más la palabra y al estudiar más estos temas acerca de la doctrina de Dios, es que Dios sea glorificado y que podamos conocer más a Dios. Que cada vez que aprendamos más de Dios, podemos adorarle mejor, podamos glorificarle mejor, porque entre más conozcamos a Dios, mejor vamos a orar, mejor vamos a adorar, mejor vamos a exaltarle a Él. Que el Señor les bendiga.